Gloria a Dios. ¿Cómo se titula la enseñanza de hoy? ¿Por qué se pierden nuestros niños? Abra la Biblia en Jueces, capítulo 2 del libro de los Jueces. Voy a leer uno de los versos que más me preocupan a mí de la Biblia. Jueces capítulo 2, verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Se murieron todos los que habían salido de Egipto, los que habían pasado habían llegado al desierto. El mismo Josué también se murió, y después de haberse muerto Josué, se levantó otra generación con una característica muy especial. Eran hijos de Israel, pero no conocían a Dios. Y no solo que no conocían a Dios, sino que desconocían lo que Dios había hecho con ese pueblo. Esa época, después de la muerte de Josué, fue de las épocas más terribles, oscuras y tristes de Israel. Y todo porque hubo una generación que no conocía a Dios. Amén. Siéntense, por favor. Ahí vienen ya mis ayudantes. Yo nunca me había sentido tan bien acompañado. Vengan pues para acá, muchachas, a ver si me ayudan a quitar el susto. Vea, todas son predicadoras. Y todas son maestras de escuela dominical. Ellas me van a ayudar con unas ideas, porque les puse una tarea hace 8 días. Y le dije, me van a traer cada una de ustedes una razón por la cual se pierden nuestros hijos. Y cuando digo se pierden nuestros hijos, me refiero a esos niños que tenemos en escuela dominical. Olguita, ¿dónde anda Olga? ¿Cuántos niños normalmente tiene la iglesia del 20 de julio en clases? Aproximadamente unos 290, 300 niños. Normalmente hay 300 niños de todos nosotros recibiendo clases de escuela dominical. De esos 300 niños, ¿cuántos realmente llegarán a ser hijos de Dios? ¿Cuántos de esos 300 niños que están hoy en clases van a terminar en el mundo? Esa es la gran pregunta. A ver, quiero sondear un momentito y pedirle el favor para que levanten la mano los que estamos aquí, que yo no tuve la experiencia, pero los que hayan tenido la experiencia de haber sido niños en la iglesia, niños que estuvieron recibiendo clases de escuela dominical y que hoy son fieles a Dios y están en la iglesia. A ver, levanten la mano los que tuvieron esa experiencia de ser niños en la iglesia. Bien alta la mano, arriba. Bueno, mire, sí hay. Por allá atrás. Por acá, a ver, por aquí nadie fue alumno de escuela dominical. Muy bien.
Estos dos chicos, a ver, por acá los mayores. Por allá. Mire por acá. A ver, ahí arriba, ¿alguno de ustedes fue niño en la escuela dominical? Muy bien, mire usted. Es decir, sí tenemos salvos en nuestras iglesias que fueron niños en escuela dominical y que lograron quedarse en la iglesia, y para muestra ahí están. Pero mirándolo así muy someramente, yo creo que no alcanza a ser ni el 10% de una iglesia los que fueron niños. Como quien dice, escuchen esta noticia triste, lamentable, dolorosa. De los 300 niños, oiga muchachas, de los 300 niños que están ustedes hoy educando en escuela dominical, solamente permanecerán en la iglesia 30. Los otros 270, el mundo los absorberá y se irán. ¿Cree usted que estoy exagerando con lo que digo? ¿Cree usted que estoy aproximado con la realidad? Vamos a tratar de explicar hoy, porque estamos en la semana de evangelismo, salvando almas. Pero la pregunta es, ¿y los niños qué son? Ahora se me acercó alguna de las hermanas de recepción y me dijo: hermano, hay una cantidad de niños ocupando sillas, bancas. ¿Qué hacemos con ellos? Los paramos para que se sienten los grandes. Y le dije: no se le vaya a ocurrir, porque es que los niños también son almas y hay que salvarlos. Así que ¿cómo se nos va a ocurrir? Quítese de ahí porque hay que sentar un grande. No, a los niños hay que tratarlos como almas. Entonces vamos a hacer algo. Estas maestras nos van a decir, según su experiencia, ¿por qué se pierden nuestros niños de escuela dominical? ¿Por qué se pierden? Ellas se van a gastar cada una de a un minuto. Sí, de a un minuto. Hay predicadores hay predicadores que predican muy rápido, que son mensajes muy veloces. ¿Sí? Hubo uno estos días que predicó 10 minutos, excelente. En 10 minutos se dicen muchas cosas. Jonás, ¿cuánto duró el sermón de Jonás en Nínive? A ver, pongan los cronómetros. El mensaje de Jonás era: de aquí a 40 días Nínive será destruido. ¿Cuánto me demoré para decir eso? 5 segundos. Te ganaron. Muy bien. Vamos a darles a estas muchachas 1 minuto a cada una. 1 minuto para que ellas, según su concepto, nos digan por qué se pierden los niños que están en escuela dominical, y eso que nos llene de tristeza. Empieza una y así hasta terminar. Gloria al nombre de Jesús. Dice 2 de Timoteo, el capítulo 4, el verso 1: te encarezco delante del Señor Jesucristo, de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lastimosamente, estas palabras se quedan en el texto, porque muchas veces como padres, como abuelos, como tíos, no redarguimos, no enseñamos, no instruimos, alegamos, cantaleteamos, regañamos, pellizcamos, hacemos daño, mas no enseñamos como el Señor nos manda. Dios les bendiga. Uno de los motivos por los cuales nuestros niños, nuestros hijos se van de la iglesia es cuando uno de los padres no es creyente. Es triste escuchar en 12 años que llevo en la escuela dominical, padres que a veces les llegan a uno con mucho dolor, mucha tristeza, porque escuchan a su hijo decir: no quiero ir más a la iglesia.
y no son adolescentes, no son preadolescentes, son niños desde los 7, 8 años, que dicen, no quiero, mamá, no quiero ir más a la iglesia, papá, no quiero ir más. Si mi mamá no va, es porque no es importante ir a la iglesia. Y los niños varoncitos, si su papá no viene a la iglesia, dicen, su papá es un modelo a seguir. Y dicen, si mi papá no va es porque no es bueno, es porque no es interesante, no es importante ir allá, es porque es aburridor, entonces yo, ¿por qué tengo que ir? Yo tampoco quiero ir. Ahí es donde está el reto de nosotros como maestros y mayormente como padres, como madres, que estamos pasando por esto, que nuestro cónyuge no viene a la iglesia. Tenemos que ponernos de rodillas clamándole a Dios por ellos. Quiero citar este texto en Deuteronomios 11:18, que dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros hijos, vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Si aquí hay un padre que está pasando por esta situación, que su cónyuge no es cristiano, esto los hijos lo sienten, clamen a Dios por ellos, día y noche en ayuno y oración, dándoles un buen ejemplo y hablándoles de la palabra de Dios, quieran o no, hermanos, hablándoles de Dios, de lo bueno que es Dios, de lo maravilloso que es Dios, de todo lo que Dios nos ha dado. Hablemosles a ellos con amor, con sinceridad y con un buen testimonio. Dios les bendiga. ¿Por qué se van los niños de la iglesia? Por los padres. A veces, ahora yo que soy madre, ahora uno ve la tarea de los padres y a veces hay padres, no todos, drásticos, que se consideran generales, se consideran autoritarios. Aquellos padres que el niño tiene que estar orando, tiene que leer la Biblia, su pellizcón. Si no lo hace, ya sabes, en la casa arreglamos. Si por decir el vecino le habla o le dice algo, vos sabés que sos cristiano y con él no te juntas. Hermanos, por la misericordia de Dios, aquí estoy. Fui una niña, fui una adolescente, fui una joven, ahora soy una adulta. Y aquí, por la misericordia de aquellos hermanos y de mi madre y de mi hermano, esa oración, aquí estoy. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye es guiar, encaminar, pero con sabiduría. Gloria al Señor. A ver, el punto que yo cogí fue la influencia de las amistades. ¿Cuántas veces nosotros los padres no sabemos cuáles son los amigos de nuestros hijos? Resulta que hay frases muy comunes como son: usted no se aburre de tanto ir al culto, qué pereza esa rezadera que usted mantiene. Entonces los niños van, o los adolescentes van pensando, verdad, qué pereza ir al culto, de verdad no hay nada bueno allá. Porque resulta que la influencia que le está dando los niños, los amiguitos, es de qué pereza el culto. Usted no se aburre con esas faldas, a toda hora falda usted con esas piernas que tiene para mostrar, y a toda hora de falda, qué pereza, tan anticuada, no se maquilla. O sea, son frases que a diario los niños o los jóvenes escuchan por sus amigos. ¿Cuántas veces los padres no tienen idea de qué amigos tienen sus hijos en el Facebook? Resulta que ahora el Facebook es el todo de nuestros hijos. ¿Qué pasa? Le metemos el computador a nuestro hijo al cuarto. ¿Por qué?
porque allá va a tener más privacidad, pero no queremos darnos cuenta de qué están haciendo. Resulta que los amigos están metiendo a nuestros hijos al alcoholismo, a la drogadicción, los están metiendo al lesbianismo, homosexualismo, y nosotros no sabemos nada. Entonces tenemos que estar más pendientes de los amigos de nuestros hijos. También pues la identidad sexual, los amigos son muchas veces los que definen qué va a ser nuestros hijos de su identidad sexual. Entonces, padres, alertas, ojo, los amigos, las amistades de nuestros hijos nos están dañando nuestros hijos. Les dejo Proverbios 24:3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Dios les bendiga. Bueno, mi punto para aportar en esta mañana es por los hermanos, pero no de aquí al 20, aquí en el 20 no hay hermanos así como los que yo voy a decir. Muchas veces, lastimosamente hay que decirlo, los niños muchas veces se van de la iglesia porque hay hermanos muy gruñones. Entonces piensan que porque son niños ellos no les importa lo que usted les diga, ven un niño corriendo y muchachito no corra, muchachito, vea, la calle es muy amplia, váyase para la calle. ¿Qué tal que ese niño se vaya para la calle y lo atropelle un carro? Entonces, hay que recordar que un día nosotros también fuimos niños, también fuimos adolescentes, también fuimos jóvenes. Entonces, que eso no se nos olvide. Dios les bendiga. Es sobre la amistad de los adolescentes, preadolescentes, que aquí muchas veces no encuentran amistad, entonces afuera sí les brindan mucha amistad. Entonces aquí debemos de, los adolescentes que lleguen o nuevos que lleguen, debemos de saludarlos o hablar con ellos, y invito a todos los padres o también los jóvenes de acá que estén con también, que hablen con los adolescentes, que ellos a veces se sienten muy solos aquí, entonces por eso buscan afuera. Dios les bendiga. Yo escogí la indiferencia. Resulta que sucede que a veces en la iglesia existe la indiferencia con los jóvenes. No apoyan a los jóvenes cuando están de pronto en momentos difíciles, en circunstancias de problemas. Nosotros no creemos que ellos tengan problemas, solamente nosotros tenemos problemas, pero ellos también. Ellos están en una etapa de adolescencia, de cambios físicos, en los cuales ellos creen tomar decisiones apropiadas, pero resulta que no, a veces son equívocas. Y se sienten a veces frustrados, apenados, no vienen a la iglesia porque sienten que hay rechazo en la iglesia, porque el hermano de pronto no lo saluda, le da la espalda, no hay una mano amiga. Pero hermanos, los invito para que mostremos ese amor con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, brindándoles ese amor que tanto predicamos, que tanto anunciamos a las almas, que nosotros decimos que Dios es amor y nosotros somos el templo de Dios y nosotros somos amor. Por eso la palabra de Dios dice: Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios. Hermanos, los invito de verdad a que les tendamos la mano al hermano o al joven o al adolescente que está necesitado, hagamos una oración por él. Si no tenemos esa forma de dar de pronto un consejo sabio, oremos hermano, o hablemos con la persona adecuada para que le brinde un consejo y un apoyo. Y para los jóvenes que se sienten de pronto en esta circunstancia, los invito para que no pongan la mirada en los ojos de este mundo, o sea, no miren con los ojos a este mundo, porque es que este mundo, todos fallamos, somos pecadores, cometemos errores, solamente el único perfecto es Dios. Él es tan perfecto que hizo el universo hermoso, el cual nos brinda amor todos los días. Tengo un texto bíblico que es así: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas,
Se levantarán, tendrán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y de eso puedo testificarlo yo, que el Señor Jesucristo me levantó y me tiene aquí para el servicio del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bueno, el punto que yo tomé fue el mal testimonio de algunos creyentes, amén. Ya que como creyentes, hermanos, debemos de darle un buen testimonio a estos niños que están creciendo, un buen testimonio a los jóvenes y a los adolescentes, ya que nosotros para estos niños y para estos adolescentes somos como un espejo para ellos. Y todo lo que hagamos mal, ellos lo van a seguir. Así que, hermanos, démosle buen ejemplo a estos jovencitos y a estos niños que están creciendo en nuestra iglesia. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana yo escogí un texto de la palabra que dice en San Juan 13, versículo 15, dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En esta mañana yo escogí el ejemplo. Nosotros podemos decir muchas cosas, muchas palabras, pero los hechos, la forma en que actuamos, es realmente lo que habla por nosotros. Podemos decirles: hijos, oren, y si no nos ven orando a nosotros, ellos ¿cómo van a orar? Si les digamos: hijitos, lean la palabra, y nosotros no leemos la palabra, entonces ellos tampoco van a encontrar esa motivación y esas ganas de leer la palabra. La mayor enseñanza que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es el ejemplo. Hay ejemplos. En esta mañana Dios nos dio ejemplo muy bueno, súper bueno. Es el principal maestro que nos ha dado ejemplo a seguir en todos los aspectos. Pero en esta mañana yo hablo desde los ejemplos malos, porque hay ejemplos que también son malos. Vean, no sea como él, porque él no está actuando correctamente. Entonces nosotros somos esa principal frente que los niños tienen para vernos a nosotros a actuar en cuanto a las cosas de Dios. Entonces en esta mañana ese fue el tema que yo escogí, el ejemplo, que habla más que muchas palabras. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. A ver, el tema que yo escogí en esta mañana son los medios de comunicación. A ver, hermanos, para mí, por medio de que yo hablo de los niños, me tocan los niños de 7 a 8 años, ellos me hablan mucho, es como de los medios de comunicación, que yo oigo reggaetón de yo no sé quién, que el reggaetón de yo no sé qué, que yo ni siquiera sé eso. También muchas veces, hermanos, ellos prenden el televisor y nosotros como váyase por allá a ver televisión, no nos fijamos, no estamos mirando qué es lo que nuestros hijos están viendo, qué es lo que nuestros hijos están escuchando. Le regalamos un celular y no miramos qué música tienen en ese celular. Muchas veces nosotros mismos, por nuestra misma ignorancia, se puede decir, regalamos cosas a los niños que les están haciendo daño. Entonces, hermanos, a ver, lo que yo digo de esto es: regalemos, pero miremos qué es lo que nuestros niños escuchan y ven. Muchas veces un niño se va para el computador, yo me voy para el computador a hacer una tarea, y resulta que está viendo unas cosas que, ay Señor. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude y que el Señor nos haga sabios para educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Vamos todos a derribar esos gigantes. ¿Cómo los vamos a derribar? Doblando rodillas y clamándole al Señor Jesucristo por estos niños. Yo les doy esta cita, no se las voy a leer, léalan ustedes. La cita es 1 Corintios 1, 1 Corintios 6, 6. Léalan, hermanos, que eso es de gran bendición. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Básicamente hay muchas razones por las que los niños se pueden ir de la iglesia, pero
la que para mí me duele y siento es que los niños no se sienten importantes. Me duele porque yo no soy madre biológica, pero el Señor me ha regalado 27 niños en escuela dominical, a los cuales amo, a los cuales trato de dedicarles tiempo, de hablar con ellos. Me duele preguntarle a un niño, ¿por qué no viniste a clase o por qué no viniste al culto? Mi mamá no me dejó. Y el día de mañana la mamá se pregunta. No les prestan atención a los niños, no son de gran interés. La misma palabra de Dios dice, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. Dios les bendiga. Hermanos, Dios los bendiga. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una de las razones por las cuales nuestros niños se van de la iglesia es por el desconocimiento de la palabra de Dios. Muchas veces nuestros niños solo leen la Biblia, o muchas veces también los jóvenes solo leen la Biblia o escuchan hablar de ella cuando vienen a la iglesia. Qué bueno, hermanos, que así como les regalamos a nuestros niños juguetes o a veces historias escritas por los hombres, les regaláramos una Biblia para que ellos se apropiaran de ellas y descubrieran las grandes historias que se encuentran allí. Y así cuando ellos tengan que tomar la decisión de seguir adelante en este camino, puedan por medio de la palabra derribar todos esos gigantes y poder seguir adelante. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, yo escogí porque hay padres que les falta conocimiento y sabiduría para encaminarlos a los niños. Hermanos, con nuestro comportamiento hacia nuestros hijos podemos ganar sus almas, pero sus almas para el Señor, como también podemos con nuestro mismo comportamiento tirar nuestros hijos al mundo. En Santiago 1:5 dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala. Hermanos, es que ante todo debemos tener sabiduría, sabiduría como padre, sabiduría como esposo, como esposa, sabiduría para ministrar nuestra vida delante del Señor. Que el Señor los bendiga. Dios los bendiga. Bueno, otro punto acerca de esta pregunta, el por qué se van los niños o los adolescentes de la iglesia, es que ven el evangelio como una prohibición a todo. Y yo les quiero decir, en el nombre de Jesús, que el evangelio no prohíbe, sino que enseña a vivir. Pero esta prohibición se da tal vez a que aún no ha existido un verdadero encuentro entre Dios y yo, hablando como primera persona, ¿cierto? O que tal vez se quiere ir a explorar el mundo, y si quieren recibir un consejo de alguien que vino de afuera, allá, muchachas, no hay más que hombres que quieren robar su dignidad como mujeres. Afuera las guapas quieren ser deseadas antes que respetadas, y si ustedes quieren eso, la decisión es totalmente individual. Acá estamos seguros y Dios acá quiere salvar. Afuera, Satanás nos quiere robar lo bonito de ustedes. El viernes aprendí algo del hermano de la hermana Damaris, y fue que lo siguiente, él decía que tal vez muchos jóvenes se van también porque acá no encuentran lo que afuera Satanás les ofrece. Y yo pensaba en eso, y yo, pero ¿por qué si con Dios se tiene todo? Pero resulta que no, con Dios no se tiene todo, excepto una cosa, el pecado. Afuera se encuentra pecado, acá se encuentra salvación. Amén. Dios los bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Un aplauso grande al Señor. A ver, los hermanos que están durmiendo, ninguno. Hermanos, a mí me toca hoy, ¿por qué se van los niños de la iglesia? Yo pienso que los niños se van de la iglesia porque a ellos les falta muchos fundamentos bíblicos,
que nosotros los padres les ayudemos antes de acostarse, antes de levantarse, y en cada momento les estemos ayudando con versículos. Y como, bueno, hermanos, el Señor les bendiga, yo pienso así. Dios les bendiga, hermanos. A ver, yo quiero ver los adolescentes que hay en esta mañana en este lugar. Los adolescentes que van a la clase, los que no van. ¿No hay adolescentes en este lugar? Bueno, les doy la bienvenida en el nombre del Señor. Hoy tengo unas palabritas en forma de poema y quiero que sean un consejo para el joven y para el adolescente. Dice: oye joven, sé prudente, apártate para Dios, entrégate a Él por completo, toma hoy la decisión. El mundo mucho te ofrece, se presenta en su esplendor, pero al final del camino todo es desilusión. La carne con sus pasiones provoca la tentación, pero si no la vences a tiempo, te lleva a la perdición. Es una trampa, no cedas, es lazo del tentador. Repréndela en el momento, si no, te espera gran dolor. Mira arriba hacia el cielo, busca el rostro del Señor. Él es el refugio seguro, Él es el lugar de salvación. Él es el amigo fiel, Él conoce tu corazón. Es el que llena el vacío y da plena satisfacción. Sé sabio, sigue a la meta. Haz tú como el corredor, se sacrifica a sí mismo por alcanzar el galardón. Si así hacen los atletas que ejercitan con tesón, aprende el ejemplo joven y adolescente. El cielo es de más valor. Nunca, nunca menosprecies a tan grande salvación. Te aconsejo que la guardes con temor y con temblor. Felicitaciones. Ya que más va a predicar uno aquí. No, vamos a hacer el resumen de por qué se pierden nuestros niños. Todas las intervenciones fueron interesantísimas y cada una de ellas tocó un aspecto que hay que tener en cuenta, porque la idea no es que nuestros hijos se pierdan. Muchos de ellos también ha ocurrido, se van y están su tiempo afuera, pero hay una cosa clara: se queda la semilla del evangelio sembrada en sus corazones y algún día ellos regresan. Ayer estaba saludando también a un hermano con su mamá y estábamos hablando un poquitico sobre eso, cómo se convirtió la mamá. Y ese hermano que apenas lo bauticé hace unos días acá, unos 15 días, 20 días, estuvo 17 años esperando para convertirse. Una mamá orando por su hijo 17 años y que seguro lo trajo a la iglesia cuando era niño, se fue, nunca quiso convertirse al Señor y después de 17 años lo bauticé hace poco. Así que tampoco tenemos que pensar que esos muchachos que ayer estuvieron aquí en la iglesia y hoy están afuera, es que ya se van a perder. Muchos de ellos también van a llegar a los caminos del Señor. A ver, razones por las que los niños de la escuela dominical no se quedan en la iglesia. A veces es porque presentamos un evangelio, como dijo una de ellas, lleno de prohibiciones. Presentamos un evangelio lleno de reglas, de normas. No toques, no mires, no digas, no hagas, no vayas, no vengas, no entres, no salgas. Así que toda la predicación es una predicación en negativo.
Y esos niños se van levantando en la iglesia y tienen esa palabra no. Todo es no, 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 no. Así que lo que ellos están viendo es un evangelio, el evangelio de la prohibición, no el evangelio que llena, no el evangelio que alegra, no el evangelio que deleita, no el evangelio que se disfruta, sino el evangelio que hay que sufrirlo. O sea, le presentamos a nuestros niños un evangelio de sufrimiento y no un evangelio de deleite. A veces, en el afán de que la gente se entregue a Dios, y permítame la palabra que voy a usar, que es un poquito pesada, a veces presentamos un evangelio farisaico. El evangelio farisaico es ese evangelio lleno de normas. No te peines así, no te pongas esto, súbete aquí, bájate acá. Y estamos llenos de prohibiciones. Ese no es el evangelio que se queda sembrado en el corazón de ellos, sino que se les vuelve es una carga insostenible. Así que Dios nos ayude a predicar el evangelio del gozo, el evangelio del deleite, el evangelio que se disfruta, el evangelio que se vive con alegría y no el evangelio de la prohibición. Otra razón, y claro, no alcancé a escucharle alguna de ellas, otra razón por la cual a veces nuestros niños no se quedan en la iglesia es porque no hay la suficiente calidad en la enseñanza, en los maestros encargados. A veces nuestros maestros también les falta a ellos estructurarse, porque si tenemos maestros que no han tenido ellos mismos una buena experiencia de salvación, ellos mismos no están bien fundamentados, no son maestros bien estructurados en la sana doctrina o en su comportamiento, entonces eso mismo van a reflejarle a los niños. Así que a los maestros, ninguno de ellos lo dijo, pero hay que decirles, una de las razones por las cuales los niños de escuela dominical se pierden es por la calidad de la enseñanza que ustedes dan. Porque los maestros tienen que no solamente dar una lección cada 8 días, sino mostrar un ejemplo de vida. Y tener los mismos maestros, tener una experiencia de salvación personal. Los maestros tienen que ser salvos para poder reflejarle eso también a los niños. Y digo que es el trabajo de los maestros, es un trabajo complementario, porque el real trabajo, el verdadero trabajo de evangelismo con los niños es en la casa, es en la familia, es allá donde los niños tienen que recibir el primer mensaje y el último mensaje. Lo que los maestros hacen es complementar ese trabajo, y ahí aparece otra razón por la cual se pierden los niños. ¿Sabe cuál es? Que hay padres de familia que están creyendo que los maestros son los que le van a salvar a los hijos. Entonces le descargan la educación cristiana a los maestros de escuela dominical. Y ese es un error garrafal. Tanto es así que cuando los maestros citan a los padres de familia a una reunión para hablar de sus hijos, asiste un mínimo porcentaje. Estos días convocaron a los padres de familia. Se esperaban ¿cuántos padres aproximadamente? Se esperaban unos 70 padres de familia y llegaron 20. Imagínense. Esa es una muestra de por qué a veces se pierden nuestros niños. Los maestros convocan a los padres para hablar sobre la salvación de sus hijos. Se esperaban 70 padres, llegaron 20. Esa es una razón por la cual se pierden también los hijos. Otra razón, porque los hogares
no establecen las bases fundamentales de vida cristiana con valores, principios y fundamentos firmes. Es decir, un hogar en donde no hayan valores, un hogar en donde no hayan principios, un hogar en donde no haya una fundamentación firme, un hogar en donde no haya verdad, no haya honestidad, no haya sinceridad, no haya santidad, no haya temor a Dios, un hogar en donde no haya honradez, donde no se viva la vida cristiana como es, ese hogar difícilmente producirá hijos salvos. Un hogar en donde no hay fidelidad, donde no hay lealtad, donde no hay fe, donde no hay madurez, donde no hay templanza, es muy complicado que los niños, levantándose en un hogar así, puedan llegar a ser salvos. Otra razón, los niños llegan a volverse jóvenes y aunque pasaron por escuela dominical, no tienen un conocimiento real de las doctrinas fundamentales de la iglesia. Es decir, son niños que se la pasaron, y aquí escúchenme los maestros, se pasaron 8 o 9 años en las clases de escuela dominical y lo único que oyeron fue la historia de Noé, la historia de Goliat, David y Goliat, la historia de Sansón, la historia de la viudita, de la viuda de Sarepta, pero no se les enseñó a los niños qué es la redención, no se les enseñó a los niños qué es la expiación, qué es el perdón de los pecados, qué es la fe. A los niños, yo no sé si a los niños en el pensum se les enseña que Cristo va a venir a levantar la iglesia. ¿Sí tienen eso en los temas? Se ve que no. No le estamos enseñando a los niños que Cristo viene a levantar la iglesia. No le estamos enseñando a los niños que Jesucristo es Dios, ¿o sí? A veces las enseñanzas están basadas son en historias. Y claro, historias que traen bendición a los niños y ellos se las saben. Pero a los niños hay que enseñarles doctrina bíblica, enseñanzas basadas en lo que es la realidad doctrinal de la iglesia. ¿Por qué? Porque un niño, a un niño que se le enseñe que Cristo viene por segunda vez, también aplica lo que dice la Biblia: el que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es limpio. Así que si los niños no saben nada de que Cristo va a volver por la iglesia, no tienen ellos tampoco una motivación para quedarse en la iglesia. Otra razón por la cual nuestros niños no se convierten a Dios es porque no se pretende que ellos tengan una experiencia personal de salvación cuando niños, sino que se espera que decidan ser salvos cuando ya crezcan. Ese es un error de los maestros de escuela dominical. No pretender que los niños se salven siendo niños, sino que el maestro tiene una mentalidad que se la transfiere a los niños. El maestro cree que los niños no necesitan ser salvos, sino que necesitan estar para que se salven después. ¿Sí me hago entender? Es decir, les predican un evangelio para que tenga un efecto a posteriori. Les predican a los niños pequeños para que cuando estén grandes se salven. Error. Ese es un error. A los niños hay que predicarles para que se salven ya, que ya se salven los niños desde chiquitos. ¿Y eso cómo se sabe? Que le entreguen el corazón a Dios desde chiquitos. Que es más, a los niños se les puede invitar a que pasen al frente y se arrepientan, aunque parezca la palabra muy pesada para ellos, y le entreguen el corazón a Dios desde niños.
Así que no sigan los maestros preparando niños para que se salven cuando estén grandes. No, predíqueles salvación desde que están chiquitos, porque ellos también pueden ser y tener, escuche esto, ellos pueden tener una experiencia de salvación cuando ya son niños. Anteriormente cuentan los hermanos misioneros y aquellos hermanos pioneros que muchos de nuestros grandes maestros alcanzaron a ser salvos desde que ya tenían 8 años. Es decir, niños con una edad de 8 años y ya tenían una experiencia de salvación. Entonces, por favor, que ojalá se les predique a los niños un evangelio para que ellos se salven cuando sean niños. Pero la pregunta es, ¿y los podemos bautizar siendo niños? Realmente el bautismo ya es un asunto que viene después. Lo importante es la experiencia personal de aceptar a Cristo cuando son niños y ya luego los vamos a bautizar. Por allá un niño se me acercó, tenía como 10 años, o una niña, no recuerdo bien, y me dijo: pastor, bautíceme. Porque ya un niño de 10 años pide bautismo. Cuando tiene una experiencia con Dios, pide el bautismo. Y le dije: ¿y por qué quieres que yo te bautice? Y me dijo: pastor, porque yo quiero ser salvo. Y le dije: ¿qué experiencia has tenido con Dios? Y me dijo: yo ya me entregué al Señor y ya recibí el bautismo del Espíritu Santo. Así que imagínense, un niño que reciba el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo no lo vamos a bautizar en agua también? Así que es bueno que los niños también reciban el Espíritu Santo. Quiere decir que los maestros pueden hacer programas de clases de niños para que reciban el Espíritu Santo. Cámbieles por algún tiempo, ya no les hablen de Elías, de Moisés, de David, de Josué, no les hablen de todos esos líderes. Algún día dedíquense a predicarle a los niños la necesidad de recibir el Espíritu Santo. Y qué lindo que hayan 8 o 10 niños que en una confraternidad de niños reciban el Espíritu Santo y luego los podemos bautizar en agua también y tendrán ellos una experiencia maravillosa. ¿Por qué más se pierden nuestros niños? Escuche esto que es preocupante, porque a veces la congregación en donde están los niños no es el lugar atractivo en donde se le brinda a los jóvenes afecto, cariño, comprensión y entendimiento de su condición de joven. Muchas veces las congregaciones están llenas de hermanos, algunos aburridos, amargados, llenos de odio, que miran las cosas de cualquier forma, y eso se lo transmiten a los jóvenes y tratan a los jóvenes con dureza, tratan a los jóvenes de cualquier manera. Se les olvida que los jóvenes son así, que tienen la necesidad de afecto, de cariño, de comprensión, pero a veces tratamos a los niños, a los adolescentes, los tratamos y les exigimos que ellos sean como viejos. Y tampoco es la idea. Tampoco es la idea que les exijamos a nuestros jóvenes que tienen que comportarse como gente adulta. No se le olvide que usted también fue joven. Yo también lo fui. Y uno como joven normalmente piensa distinto, actúa distinto, camina distinto, se viste distinto. Pensemos que también a los muchachos hay que entenderlos y comprenderlos. Y escuche esto otro. A veces no es solamente la falta de cariño y de afecto para nuestros muchachos, jóvenes, adolescentes, sino que los maltratamos. Hay para ellos un maltrato emocional y espiritual. A veces los lastimamos, hacemos que les duela como estar en la iglesia, los rebajamos y los descalificamos. ¿Por qué? Porque no les permitimos a ellos ser lo que son, jóvenes que están aquí en la iglesia, y hay que brindarles a ellos todo el afecto y todo el cariño.
y vienen cosas pesadas. Por ejemplo, a veces nuestras prédicas son más amenazas, más a veces hasta maldiciones, a veces hasta regaños o manipulaciones, antes que palabras de ánimo y de crecimiento. Entonces nuestros muchachos vienen a la iglesia con ganas de oír una voz de aliento, una palabra bonita, un estímulo, pero lo único que hacen es oír prédicas de predicadores regañones, gruñones, que todo lo ven negro o gris, que les predican a los muchachos de una forma tal que casi que los atan, y casi que sus mensajes son amenazas o diciéndoles a dónde van a terminar, qué va a pasar con ellos, y los muchachos terminan sintiéndose maltratados en la iglesia. A los jóvenes sí hay que predicarles la verdad y hay que enseñarles el evangelio, pero también tener mucho cuidado con ellos. Los líderes de todas las áreas, todos aquí estamos obligados a pensar en estos niños que se van levantando, y qué bueno que los tratemos bien. Y usted, hermano mayor de edad, no importa que usted sea un anciano, pero por favor, con los niños hay que tener cuidado, porque esos niños son como un cassette en blanco, ya casi el cassette no se conoce, como un disco duro en blanco, una memoria en blanco. Lo que se grabe en ellos se les va a quedar por toda la vida. Qué bueno que los hermanos mayores y ancianos no vean a los niños y les fastidie a los niños. No es bueno que nuestros niños se sientan en un ambiente donde ellos no son acogidos, más bien son maltratados. Viene otro detalle. A veces hemos permitido que algunos jóvenes, adolescentes que están creciendo, hombre, que se ocupen en algunas cosas en la iglesia, entre comillas, que puedan servirle a Dios, pero encuentran un rechazo también en algunos miembros de las congregaciones, porque ven un muchacho que todavía brinca, corretea, que no es tan reverente, porque es un muchacho joven y tiene su dinámica todavía, y por su juventud es así, y de pronto queremos poner un muchacho de esos a que haga alguna actividad en la iglesia y va a encontrar el rechazo. ¿Cómo es posible que están ocupando a ese muchacho? ¿Por qué no hacen algo con él? Nos contaba un pastor estos días que él hoy ya tiene cerca de 70 años, es un excelente pastor de nuestra iglesia, y empezó a predicar desde que tenía 15 años. Y él mismo dice que él mantiene muy agradecido con la iglesia donde se formó, porque a él le toleraron sus brincos, le toleraron sus rebeldías, le toleraron sus carreras, sus desórdenes. Todo eso se lo toleraron a él, y a los 15 años le permitieron empezar a predicar a pesar de lo que él era. Y les cuento, es uno de nuestros connotados ministros de la iglesia. Es un hombre espectacular, y él recuerda con mucha gratitud esa iglesia en donde se formó, porque siendo un muchacho rebelde, a los 15 años pudo empezar a predicar, y la iglesia lo amó muchísimo. A veces también nuestros niños no se quedan en la iglesia porque nuestras disciplinas que les imponemos son demasiado fuertes, incluso disciplinas que no los educan espiritualmente. Pongamos un ejemplo. Hermana, ¿usted por qué no trajo a su niño hoy a la iglesia? Y escuchen, pastor, no lo traje a la iglesia porque lo tengo castigado. Lo tengo castigado y lo dejé encerrado en la iglesia, y yo me vine para la escuela dominical.
¿Usted cree que ese es un castigo sabio? Es todo lo contrario. Hizo al revés. ¿Cómo se le ocurre a usted castigar al niño no trayéndolo a la iglesia? Hay que traerlo a la iglesia. Pídale a Dios, hermano, sabiduría para que esos niños no se castiguen de cualquier manera. Escuche esta otra. ¿Por qué nuestros niños a veces no se salvan? A veces nuestros niños no se salvan porque demonizamos. Demonizar quiere decir que todo lo que se ve es demonios, todo. Demonizamos todo lo que no sea de la iglesia, aunque se pueda demostrar a veces que eso no es pecado. No es pecado algunas cosas, pero a veces le hacemos ver a nuestros niños que todo es pecado. Por allá había un hermano tan fiel, tan consagrado él, que para él, escuche qué tristeza, no dejaba ir a los niños siendo adolescentes a jugar fútbol. Porque para ese hermano que era tan consagrado a Dios, darle una patada a un balón de fútbol, eso es satánico. Así que esos niños se veían en la iglesia amarrados. Uno veía a esos niños, pero no, casi ni parpadeaban, porque era una cosa terrible. Terrible. Todo era satánico. Todos esos niños vivían en un satanismo tremendo. Todo lo que los rodeaba era satánico. Pregunte ahora qué se hicieron esos niños. Esos niños ya son crecidos y se perdieron, nunca quisieron volver a la iglesia, nunca quisieron llegar a la iglesia porque el papá les enseñó que todo lo que estuviera fuera de la iglesia era satánico. Todo era satánico. Y ese es un gran error. Hay cosas que son lícitas, no convienen. Pero ahí es en donde el padre tiene que sentarse con sus hijos a dialogar, a hablar, a mostrarles las cosas. Pero por favor, no estar creyendo que todo es satánico. Hay que tener cuidado con eso. Otro detalle que también lo dijo alguna de las maestras aquí, es que a veces falta más control interno en la familia. Control interno, por ejemplo, como en el caso de la televisión, como en el caso de la internet, en el caso de las redes sociales, en el caso de los amigos de nuestros niños. Ese es un detalle que pasa con mucha frecuencia. La hermana está tan ocupada haciendo los quehaceres que lo único que puede hacer es prenderle el computador a su hijo y ni siquiera se ocupa por ir a mirar qué está mirando su hijo. Las redes sociales ahora están entrando en una etapa complicadísima para la educación de los adolescentes. No que no se pueda tener. El hecho de que yo no sea amigo del Facebook no quiere decir que no se pueda usar. Puede ser que su hijo tenga Facebook o cualquier otra red social, pero que los padres estén pendientes de qué es lo que ellos hablan, con quién hablan, a quién le muestran sus fotos, su vida, sus cosas, porque gran cantidad de desastres de hijos, de jóvenes, niños que se los llevan, hacen con ellos trata de personas, los ultrajan, los violan, los matan, porque sus redes sociales están llenas de personas extrañas. Y cuando usted menos piensa, la niña de 12 años no llegó del colegio a la hora indicada, usted se va a buscarla, no, la niña no llegó al colegio, ¿dónde está? No se sabe. A los 2 o 3 días suena el teléfono, le encontraron a su niña por allá en algún sitio, abusada sexualmente,
torturada y muerta. Porque tal vez usted nunca se dio cuenta que su niña estaba exhibiendo su cuerpo a través de la internet, la contactaron personas extrañas y su hija terminó en esa situación. ¿Por qué? Porque usted como padre nunca se puso a pensar qué ven mis hijos en la internet, qué ven mis hijos en la televisión, cuáles son sus amigos que frecuentan, y ahí es donde viene el problema. Y termino ya porque creo que aunque son muchísimos casos, pero mire el caso de por qué se pierden a veces nuestros hijos. Uno, o porque tienen padres demasiado legalistas, como el que yo les dije de la patada a un balón de fútbol. Ese es un padre demasiado riguroso, radical. Por allá hubo un caso de una niña adolescente que le dio por cortarse un poquitico aquí el cabello al frente, el capul, y si ustedes vieran qué castigo tan horrible de ese padre, solo porque esa niña, en ese tiempo que las niñas estaban usando un capulcito, se lo hizo, casi la mata a garrote. Esa niña ya no está en la iglesia tampoco, porque los niños uno los lleva a la iglesia hasta cierta edad, cuando uno los controla y los domina, pero llega el momento que esa niña a la que usted le dio garrote porque el cabello atrás, tenía el cabello atrás muy largo, y la niña un día, en el afán de tener su cabello bonito, se hizo un corte así en B. Y eso fue causa de una pela aterradora. Esa niña ya no está en la iglesia. Así que hay padres que levantan a sus hijos a las 3 de la mañana. Yo recuerdo y conocí un caso de un papá que era tan consagrado a Dios que a las 3, él se iba a trabajar a las 3 de la mañana. Él iba a trabajar todos los días a las 3 de la mañana, y a esa hora antes de ir se levantaba una niña de 8 años a orar al lado de él, porque tenía que levantarla temprano. Por favor, ¿cómo levanta usted una niña de 8 años a las 3 de la mañana a hacerla arrodillar? Esa niña, piense dónde está en este momento, ya no está. Así que hay padres que echan a perder a sus hijos por demasiado radicalismo, y otros es al revés, demasiado tolerantes. Así como hay padres demasiado drásticos con sus hijos, los hacen perder, también hay padres demasiado elásticos, demasiado sueltos con sus hijos, y también los echan a perder. Ejemplo, empiezan a vestir a sus hijos mal vestidos desde que están chiquitos. Y claro, cuando esa niña crezca, ¿cómo el papá le va a exigir que se vista como una cristiana si desde chiquita le enseñaron a vestirse mal? Y cosas por el estilo. Pero eso será en otra ocasión, porque ya hoy terminamos. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a estar de pie, por favor. He aprendido a predicar breve. Estoy aprendiendo a predicar cortico. Párense, hermano, pónganse de pies, por favor. Vamos a hacer algo. Si usted tiene el niño suyo ahí con usted, ¿será que usted puede venir un momentito aquí y se arrodilla con su hijo? Dele gracias a Dios que lo tiene aquí todavía, hermano. Véngase con él. Preparemos aquí unas canciones de niños, de salvación, algo así. Si los padres que tienen a sus hijos aquí todavía y que tienen ese privilegio, ¿por qué no viene un momentico para que terminemos el culto con ellos aquí adelante? Y los pone usted en las manos de Dios y dígale: Señor, ayúdame a levantar estos hijos en este camino precioso. Ahora, si usted no tiene los hijos en la iglesia, ¿qué tal si le clamamos a Dios y le rogamos al Señor por esos hijos que ya no están en la iglesia,
que tienen la simiente de Dios, la semilla de Dios en sus corazones, amén, que Dios los traiga de nuevo a su iglesia. ¿Usted puede creer eso, hermano? A ver, hermano, ¿usted puede creer que los muchachos que fueron formados en la iglesia pueden volver? Ayúdeme a orar, hermano, vamos a invocar el nombre de Jesús. Y los hermanos que ya no tienen niños, ni hijos, ni nada, ayúdenos a orar por nuestros niños, que se salven nuestros niños. Amén, que se salven nuestros niños. Cuando Moisés fue a salir al desierto, Faraón en una de las propuestas le dijo: vayan ustedes los grandes, vayan todos los grandes, pero dejen los niños aquí. Y Moisés le dijo: ¿qué tal? ¿Cómo se te ocurre? No lo vamos a hacer. ¿Cómo nos vamos a ir nosotros a adorar a Dios y vamos a dejar a nuestros niños? Jamás. Nuestros niños irán también con nosotros. Hermano, le hago una preguntita con todo cariño. A ver, los adultos, escúchenme. ¿Ustedes adultos están esperando que el Señor venga por la iglesia? ¿Cómo fuera, hermano, cómo fuera que el Señor viniera por la iglesia y usted, papá, usted, mamá, que es salvo, que está fiel a Dios, cómo fuera que nosotros nos fuéramos levantando a encontrarnos el Señor? ¿A dónde miramos? ¿Al Señor arriba o miramos nuestros hijos que se nos quedaron abajo? No, yo no quiero pensar en eso. Más bien, qué bueno fuera, hermano, que el Señor viniera y nos fuéramos también con nuestros hijos a recibir al Señor y estar para siempre con Él. Todavía hay tiempo, hermano, todavía hay tiempo, todavía se puede. Aleluya, todavía se puede, todavía se puede. Oremos a Dios, levanta tus manos al cielo. Y si estás con tu niño aquí en la iglesia, ponle las manos, abraza a tu hijo. Abrázalo, abraza a tu hijo. Y dile: Señor, yo no me quiero ir contigo sin mi hijo. Yo quiero llevarme a mi hijo conmigo. Yo quiero que el día que tú levantes tu iglesia, nos vayamos todos juntos, unidos de la mano, para encontrarte siempre. Oh Dios, bendice nuestros padres. Danos sabiduría, Señor, enséñanos a vivir una vida como tú quieres. Quiero andar como tú. Oh Dios, bendice quiero nuestras amar familias. como tú me amaste, Jesús. Te alabo, mi Dios.